En 2004, los funcionarios de Irán estaban muy confiados de que la fábrica de misiles que construyeron dentro de Siria sería un éxito, ya que suministraría armas a los miembros de Hezbollah en Líbano, porque estaba enterrada bajo una montaña que ninguna bomba israelí podría penetrar. Pero sin que ellos lo supieran, Israel no tenía la intención de destruir esa instalación subterránea desde el aire usando bombas, sino que enviaría a sus comandos más expertos para infiltrarse ellos mismos y volar la fábrica de misiles desde adentro. Estos son los acontecimientos detrás de la audaz Operación Many Ways, considerada como una de las misiones más brutales y exitosas de los comandos israelíes en la historia del ejército israelí. Mr. Buenas vibras. Mientras el mundo estaba enfocado en la guerra en Gaza y en los cohetes que Hezbollah lanzaba hacia Israel, en septiembre de ese año, una estrategia secreta de Irán se acercaba a la línea de meta. El plan era fabricar misiles dentro de Siria, cerca del Líbano, y darle a Hezbollah un suministro continuo de armas que Israel tendría dificultades para interceptar. El centro de este plan estaba escondido dentro de una montaña. No era solo una simple bodega, ni tampoco solo un escondite de misiles. Era toda una fábrica capaz de producir de 100 a 300 misiles cada año, según las estimaciones del ejército israelí. Esta instalación fue llamada Deep Layer. Se encuentra cerca del pueblo de Masyaf, en el noroeste de Siria, a más de 200 kilómetros de Israel. Está enterrada hasta 130 metros bajo tierra y roca, como si Irán hubiera construido una fábrica debajo de un edificio de 40 pisos y luego la cubriera con una montaña. Esa es su defensa. Aunque la bombardeen desde el aire, no hay garantía de que las máquinas que están en lo más profundo sean alcanzadas. Es posible que solo se derrumbe la entrada mientras la línea de producción debajo sigue intacta. Y ese diseño no es un accidente. En 2017, Israel destruyó una instalación en la superficie que fabricaba motores de cohetes. Así que Irán cambió de estrategia al ver que era fácil atacar las instalaciones que estaban afuera. ¿Por qué no enterrar la siguiente instalación bajo tierra? La intención era simple y clara: acercar la fábrica al destino final, el grupo Hezbollah en Líbano. Antes, los misiles y las piezas tenían que exportarse desde Irán, pasar por Siria y luego ser llevados a Líbano en camiones. El viaje era largo, había muchos puntos de control y muchas oportunidades para que la Fuerza Aérea israelí detectara y bombardeara la carga. Pero cuando entre en funcionamiento Deep Layer, los misiles se fabricarán dentro de Siria, a solo unas horas del bastión de Hezbollah. Es como si antes tuvieras que pedir algo desde una provincia lejana, pero ahora ya hay una fábrica en el barrio de al lado. Para el año 2021 ya habían terminado la excavación principal e Irán empezó a meter las máquinas una tras otra. El interior de la instalación tiene forma de herradura y cuenta con 3 entradas, una para materias primas, otra para misiles terminados y otra para el personal. A lo largo del túnel hay al menos 16 habitaciones. Hay un taller para fabricar los cuerpos de los misiles, equipo para motores de cohetes, sala de pintura y grandes mezcladoras para el combustible sólido. Desde el principio ya se han fabricado con éxito 2 misiles de prueba. Ya también se están produciendo en masa los motores de cohete. Eso significa que ya no es solo un plano, solo falta un poco más y toda la fábrica estará en funcionamiento. Cuando eso suceda, Hezbollah podría tener un suministro continuo de muchos misiles, incluyendo armas guiadas de precisión diseñadas para golpear exactamente el objetivo. Para Israel el tiempo es el enemigo. Su agencia de inteligencia Mossad ha estado vigilando Deep Layer desde hace mucho tiempo. Saben cómo están organizados los túneles, la ubicación de las entradas y las máquinas que deben destruir. Pero hay un gran problema. La fábrica está demasiado profunda para ser destruida por un ataque aéreo común, y cuando esté completamente operativa, habrá más guardias, personal y misiles dentro. Por eso tienen que actuar antes de que se acabe la oportunidad. Por esta razón, Israel elaboró un plan en el que un solo movimiento en falso podría llevar a una catástrofe masiva. No van a bombardear la montaña. Van a llevar comandos por aire a Siria, aterrizarán cerca de la instalación. Abrirán las gruesas puertas de acero, entrarán bajo tierra y harán explotar la fábrica desde adentro. No hay una retirada fácil, no hay un escondite seguro. Cuando el radar detecte sus helicópteros, la misión podría haber terminado antes de que aterricen. Noche del 8 de septiembre de 2024.
En una base aérea en Israel, 120 soldados abordaron 4 CH-53 Yasur, enormes helicópteros de transporte que parecen autobuses con rotor. 100 de ellos son de la unidad Shaldag, la unidad de comando de élite de la Fuerza Aérea Israelí. Ellos serán los que entrarán a la fábrica. Los 20 restantes son de la unidad 669, especialistas entrenados para rescatar y atender a los heridos en medio del combate. No se espera un aterrizaje sencillo, ni tampoco el regreso. La unidad 669 lleva suficiente equipo médico para montar un hospital temporal. Si alguien resulta herido dentro de Siria y ellos lo atienden ahí, toda la fuerza no puede retirarse hasta que la misión haya terminado. Junto con los 4 helicópteros de transporte, hay 2 helicópteros de ataque para apoyo aéreo cercano. En el aire están listos 21 aviones de combate, 5 drones y 14 aviones de vigilancia. Hay 30 aviones más en Israel, listos para responder si el plan falla. Es una gran fuerza, pero no pueden entrar todos al mismo tiempo. Si el radar sirio los detecta, los misiles pueden interceptar a los helicópteros antes de que los comandos puedan aterrizar. Así que en lugar de ir directamente a Siria, los 6 helicópteros volaron primero sobre el mar Mediterráneo, lejos de la costa de Líbano. Desde ahí giraron hacia la costa de Siria. Al entrar en tierra, casi iban pegados al terreno. Volaban muy bajo para evitar el radar. En la oscuridad no había luces que pudieran delatar su posición. Un error de altitud y el sistema de defensa aérea podría detectarlos. Si bajaban demasiado podían chocar contra una colina o una línea eléctrica, y Masyaf no era un lugar común. En ese tiempo, ahí estaba la segunda red de defensa aérea más densa de toda Siria, solo después de Damasco. Docenas de radares y sistemas de misiles rodeaban la región. Había otro vecino peligroso, Rusia. Había fuerzas, y Rusia tenía su propio sistema de defensa aérea en la costa de Siria. Así que no solo había que evitar a los soldados de Assad. Si alguien interpretaba mal su entrada, el incidente podía escalar de una manera que nadie pudiera controlar. Mientras los helicópteros se acercaban, comenzó el engaño. Al mismo tiempo, los aviones de combate israelíes, drones y barcos lanzamisiles atacaron diferentes objetivos en Siria. Lo que querían mostrar era que esto solo era un ataque aéreo normal, como los cientos de ataques que el ejército sirio ya había visto. Mientras los operadores de radar estaban atentos a los aviones de combate, los helicópteros que transportaban a 120 soldados se deslizaban en secreto por abajo. También se realizaron ataques para alejar a las fuerzas sirias de la instalación, bombardearon algunas rutas y ubicaciones por donde podrían pasar los refuerzos sirios. Era necesario confundir al enemigo, cortar sus movimientos y ganar cada minuto que necesitaran los comandos. El vuelo desde la costa hasta el complejo subterráneo tomaba 18 minutos. 18 minutos en los que no podía haber errores, no fueron detectados. Al acercarse a la instalación, el primer helicóptero Yasur descendió primero y dejó a los comandos cerca de la entrada principal. Al mismo tiempo, 2 helicópteros aterrizaron en otra posición con vista al centro de investigación. El 4.º helicóptero de transporte se quedó atrás por el momento. Después de unos minutos, este se acercó y desembarcó refuerzos. Después los 4 Yasur volaron lejos y se ocultaron en diferentes lugares. Allí esperarían por más de 2 horas. No había ningún helicóptero vigilando junto a los comandos. No habría una evacuación rápida si de repente aumentaban los enemigos. En tierra, los comandos Shaldag se dividieron de inmediato. Un grupo tomó la parte alta del lugar y lanzó un pequeño dron. El otro comenzó a vigilar el perímetro. El equipo de asalto fue directamente a la entrada y se enfrentó a 2 guardias. Comenzó el tiroteo y a lo lejos docenas de soldados sirios se movían hacia ellos. El equipo de asalto derribó rápidamente a los 2 guardias en la entrada. Pero eso no significaba que la zona ya estuviera despejada. En la parte alta de la montaña, un equipo Shaldag vigilaba los alrededores usando un pequeño dron. En su pantalla podían ver los movimientos en las carreteras y en las partes oscuras del centro de investigación. Ellos eran los ojos de toda la fuerza y también quienes interceptarían a cualquiera que intentara acercarse. Afuera, el equipo de perímetro desplegó la defensa. La mitad de los comandos estaban de espaldas a la fábrica, vigilando cada posible ruta de los soldados sirios. La otra mitad se enfrentó al primer gran problema de la misión, una puerta de acero gruesa y pesada.
Cada noche, el personal cierra las 3 entradas de la capa profunda. Como la fábrica aún no está completamente operativa, hay menos guardias de lo habitual y no hay trabajadores dentro. Eso son buenas noticias. La mala noticia es que las puertas están hechas para que no se puedan abrir fácilmente, ni siquiera con explosivos. Sin embargo, los comandos israelíes están preparados para todo tipo de problemas. Entrenaron durante 2 meses usando modelos de la instalación. Repasaron una y otra vez el aterrizaje, la entrada, la colocación de explosivos y la evacuación. Pero el campo de entrenamiento es diferente a la situación real en Siria. Allí, cada minuto perdido le da tiempo al enemigo. El equipo de asalto intentó entrar por la entrada de logística, la puerta que conduce a las oficinas y está conectada con el área de producción. Usaron equipo especial para forzar la puerta para abrirla. La puerta no cedía. Pasaron 10 minutos, 20, 30. Mientras luchaban con el metal, el equipo de vigilancia seguía viendo fuerzas moviéndose alrededor. Había soldados sirios acercándose al centro de investigación. En el aire, los aviones de combate y drones israelíes seguían atacando las carreteras y posiciones que podrían ser usadas por los refuerzos. No se puede permitir que una gran fuerza llegue a la montaña. Si los comandos son rodeados, no tendrán un helicóptero al que puedan subir de inmediato. Los helicópteros Yasur todavía están escondidos lejos. La unidad 669 está esperando dentro de estos helicópteros, junto con camillas, medicinas y equipo que puede convertirse en un hospital temporal. Pero la orden es clara, aunque haya heridos, no se irán hasta que la fábrica no esté destruida. 40 minutos, la puerta sigue cerrada. En una misión como esta, no solo las balas son el enemigo, sino también el tiempo. Ruido, cansancio y miedo de que la información que tienen sea incorrecta. ¿Qué pasa si el metal es más grueso de lo que esperaban? ¿Qué pasa si no pueden abrirlo? ¿Qué pasa si toda la operación se detiene justo en la puerta? Al llegar casi a los 50 minutos, por fin cedió la entrada de logística. Usando herramientas especializadas, el primer grupo entró en la parte oscura de la instalación. Desde las oficinas, se movieron rápidamente hacia las 2 entradas principales de la línea de producción. Pero esas también estaban cerradas. Ahí salió a relucir uno de los detalles más impresionantes de su preparación. La inteligencia israelí sabía que había montacargas dentro de la instalación. Así que antes de la misión, hubo comandos que estudiaron y recibieron certificación para manejar montacargas. En medio del asalto bajo la montaña del enemigo, pusieron en marcha las máquinas que eran propiedad de Irán. El motor rugía, el montacargas empujó las pesadas barreras. Poco a poco, las 2 puertas se fueron abriendo. Al mismo tiempo, llegó el explosivo. El equipo llevaba aproximadamente 300 kilos de explosivos. También llevaban una cuatrimoto desde el helicóptero para poder transportar rápidamente las bombas al interior. Frente a ellos ya estaba abierto el túnel en forma de herradura, con 16 habitaciones, docenas de máquinas y toda la línea de producción de misiles de Irán. Ahora tenían que volar todo antes de que el ejército de Siria pudiera acercarse completamente. 50 comandos entraron al túnel de producción. Afuera, 50 soldados se quedaron para vigilar los alrededores y evitar que los soldados sirios se acercaran. Su mundo estaba dividido. Adentro luchaban contra el tiempo, afuera contra el enemigo que se acercaba. El equipo de explosivos avanzó montado en una cuatrimoto. Llevaban aproximadamente 300 kilos de explosivos, suficiente para destruir las máquinas importantes, pero era necesario colocarlos en el lugar exacto. No podían simplemente dejar las bombas en medio del túnel, tenían que destruir el mismo corazón de la fábrica. Uno a uno, los comandos entraron en al menos 16 áreas de producción. En ellas vieron las partes utilizadas para fabricar los cuerpos de los misiles, motores de cohetes y otros equipos para la línea de ensamblaje. Pero 3 máquinas eran los objetivos más importantes, las grandes mezcladoras planetarias que se usaban para fabricar el combustible sólido para cohetes. Si solo se destruye el cuerpo del misil, se puede reemplazar. Si solo se derrumba una pared, se puede excavar de nuevo. Pero cuando se destruyen las mezcladoras y toda la línea de producción, no es fácil reanudar la operación. Por eso pusieron bombas en cada máquina crítica. Se movían rápido. Mientras más se adentraban en la instalación, más largo se volvía el camino de regreso. Si una bomba explotaba antes de tiempo, el mismo túnel por donde entraron se convertiría en su tumba. Afuera, el equipo de vigilancia seguía monitoreando a las personas y vehículos en movimiento. Había fuerzas sirias intentando acercarse desde diferentes direcciones. De inmediato, su ubicación se transmitía a las aeronaves en el aire. Hubo explosiones consecutivas alrededor de Masyaf. Se estaban atacando las carreteras, posiciones y rutas que podrían ser utilizadas por los refuerzos. Durante toda la incursión, las aeronaves israelíes usaron 49 municiones para evitar que los soldados sirios se acercaran. Pero un ataque aéreo no puede detener a todos para siempre.
Cada bomba afuera es un recordatorio para los comandos adentro de que su tiempo se está acabando. Mientras colocaban las últimas cargas explosivas, otro equipo buscaba documentos en la instalación. Consiguieron material de inteligencia que, según el ejército israelí, mostraba que Deep Layer estaba casi lista para funcionar completamente. No solo encontraron los planos, ya estaban ahí las máquinas, las piezas, y ya habían fabricado misiles de prueba. A solo un paso, esto se convertiría en una verdadera línea de suministro para Hezbollah. El equipo de explosivos conectó todas las cargas a un detonador remoto que colocaron cerca de la entrada. Con solo presionar un botón, toda la línea de producción sería destruida al mismo tiempo. Pero aún no se puede presionar, primero deben salir los 50 comandos de debajo de la montaña. Después, todos debían reunirse en la zona de aterrizaje mientras las fuerzas sirias se acercaban. Todo el equipo se retiró uno por uno. Salieron desde abajo llevando los documentos recuperados, pero dejando la cuatrimoto y algunos equipos. Por radio llegó el mensaje más esperado. Los helicópteros estaban regresando. Uno a uno, los comandos salieron del nivel profundo. Detrás de ellos ya estaban pegados a las máquinas aproximadamente 300 kilos de explosivos. Todo estaba conectado al detonador remoto que tenía el especialista principal en explosivos de Shaldag. Solo faltaba presionar un botón, pero primero tenían que llegar a la zona de aterrizaje. Rápidamente se reunieron los 100 comandos de Shaldag, y en el aire los aviones israelíes seguían atacando para impedir los refuerzos de Siria. Después de 2 horas y media en tierra, escucharon el sonido de los rotores. 4 helicópteros Yasur llegaron desde sus escondites. Dentro de los helicópteros, 20 miembros de la unidad 669 estaban en alerta, llevando medicinas, camillas y equipo de emergencia para posibles heridos. Pero nadie necesitó ni siquiera una camilla. Ningún soldado resultó herido en toda la operación. Los comandos subieron rápidamente, dejando atrás algunos equipos que ya no podían cargar. Eso no era importante. Lo importante era que todo el personal estaba completo y todos habían salido de la montaña. Mientras los helicópteros ascendían, el especialista en explosivos seguía mirando la entrada del nivel profundo. Después presionó el detonador. Las cargas dentro explotaron al mismo tiempo. Debido a que el combustible de cohete almacenado en la instalación contenía material explosivo, se estimó que la fuerza de la explosión fue equivalente a 1 tonelada de explosivos. No solo lo vieron los comandos, también lo sintieron. Según los soldados, parecía que hubo un pequeño terremoto. La montaña tembló mientras la línea de producción de Irán colapsaba debajo de ella. No hubo tiempo para observar el resultado. Los helicópteros se dirigieron directamente de regreso a la costa. Volaron sobre el Mediterráneo y luego regresaron a Israel. Después de casi 1 hora, cientos de soldados sirios llegaron a la instalación, pero ya era demasiado tarde para ellos. Según las fuerzas de defensa de Israel, aproximadamente 30 guardias y soldados sirios murieron durante toda la operación. Sin embargo, los medios sirios reportaron una cifra menor. 14 muertos y 43 heridos, pero lo que está claro es que desde entonces el nivel profundo ya no se utilizó como fábrica de misiles. Los documentos recuperados en el interior confirmaron, según Israel, que realmente estaba a punto de estar operativo. Posteriormente, después de la caída del régimen de Assad, las fuerzas de Irán también se retiraron de Siria. Israel llamó a la incursión Operación Many Ways, un nombre en clave que no explicaron al público. Esa noche, no solo una fábrica fue enterrada por la explosión. Junto con eso, también se vino abajo el plan de 7 años de Irán para convertir una montaña en Siria en una línea de ensamblaje de misiles. Irán pensó que 130 metros serían suficientes. De roca y tierra para hacer intocable Deep Layer. Estaban equivocados porque si la bomba no podía entrar, los soldados de Israel entraron, y al amanecer la montaña seguía en pie, pero la fábrica escondida debajo de ella estaba destruida. Si te gustó este video, compártelo con otros y suscríbete también. Mira los videos que están a la derecha para que sigas perdiendo más tiempo.